misericordia, por el privilegio que tenemos, Señor, de acercarnos a ti en cualquier momento, Señor, y presentar delante de ti nuestra oración, Señor, y hablarte, Señor, con confianza, con certeza, seguridad. Te importan los asuntos de tu pueblo, Señor, y nosotros, por tu gracia, pues somos parte de ese pueblo, Señor. Te imploramos, Señor, que nos dirijas ahora, que nos ayudes a conciliar nuestros pensamientos en la persona de Cristo, que podamos, Señor, escuchar con claridad las palabras que tienes para nosotros, Señor, y que pues te podamos honrar, Señor, en nuestros caminos. Te agradecemos, Señor, que hayas tenido, Señor, misericordia de nuestro hermano Chiquilo, Señor, que lo hayas hecho parte de tu familia, Señor. Mi alma te alaba en esta hora, Señor. Tú sabes el regalo enorme que ha sido para mí el que Él esté en esta noche con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por que a ti te plació simplemente entre tanta gente poderosa, tanta gente capaz, tanta gente con tantos recursos, talentos, Señor, e intelectos. A ti te plació, Señor, escoger cañas cascadas, pábilos humeantes, Señor, para construir tu reino, Señor. Nos gozamos en esta hora porque nosotros mismos somos material de segunda, tercera y cuarta clase y tú, Señor, quisiste, Señor, traernos a ti y usarnos, Señor. Así que aquí estamos con humildad. Yo te ruego que tengas misericordia de mí en esta hora, que me ayudes, que ayudes a los que trabajan con los niños, con los jóvenes, Señor, y que te sirven en la guardería, Padre. Otra vez, gracias por tu regalo mayor, Señor. Gracias por regalarnos a Cristo. Gracias por su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia. La vez pasada pues comenzamos esta sesión, ¿verdad? La segunda parte de este ciclo de Matete. Matete quiere decir discípulos y pues en esencia es un estudio de discipulado que hemos estado haciendo por muchos años, ¿verdad? En este caso hemos estado considerando la prioridad de prioridades para Dios. La misma es expresada en Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde se nos recuerda que en medio de tantas cosas que nosotros debemos darle importancia, hay una que está por encima de todas, que es la responsabilidad que todos tenemos de cuidar, de proteger, ¿verdad? Guardar nuestro corazón. Y la razón por la cual precisamos hacer eso es porque lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos es simplemente determinado por la condición de nuestro corazón. Y por consiguiente, tenemos una responsabilidad urgente de guardar nuestro corazón. ¿Okay? La vez pasada, pues comenzamos esta segunda parte y tratamos de contestar algunas preguntas a manera de introducción. No vamos a detenernos en como la forma que lo hicimos la otra vez, pero sí, vale la pena volver a considerar el hecho de que, pues, humanamente hablando, tenemos toda una necesidad de guardar nuestro corazón y esa necesidad es urgente. Alguien escribió, yo no sé quién fue que lo escribió, pero nosotros lo recibimos a través de nuestro hermano pastor Marcel, hace 10 o 12, quizás más años, algo que se ha hecho parte de la cultura de nuestra iglesia. Vemos esta necesidad urgente para nosotros guardar nuestro corazón, lo guardamos del pecado y las consecuencias del pecado. Y entre las consecuencias del pecado, nosotros hemos mencionado que el pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que nosotros pensábamos ir. El pecado siempre nos mantendrá más tiempo del que nosotros pensábamos quedarnos y el pecado siempre nos va a costar mucho más de lo que pensábamos pagar. Por consiguiente, la necesidad de guardar, proteger nuestro corazón es inevitablemente urgente. Hay una prescripción bíblica para nosotros realizar eso, ¿verdad? Cuidar, proteger en nuestra mente y la misma está clara en
Romanos capítulo 12, donde se nos recuerda que nosotros no podemos continuar como creyentes. Esto está dirigido a creyentes. El inconverso no puede hacer esto. El creyente debe hacerlo y es llamado a hacerlo. Se nos dice que no debemos continuar viviendo en la forma que nosotros vivíamos previo a Cristo, conforme a este mundo, a los criterios de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, sino que debemos perseguir esta transformación que ocurre de adentro hacia afuera, y la misma se realiza a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es por eso que por años, los miércoles, hemos decidido escoger, como decimos nosotros, lo mejor, es venir, reunirnos. Muchos de ustedes de bien lejos vienen con el propósito de estar esta hora, 5 o 10 minutos más, considerando, estudiando, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Pablo nos recuerda que el resultado de eso va a ser que vamos a poder experimentar un cambio en nuestra forma de vivir, porque nuestro pensamiento, nuestro entendimiento va a ser renovado, y al hacerlo vamos a poder tener un conocimiento claro de la voluntad de Dios, y vamos a percatarnos de que la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta. ¿Okay? Vimos la vez pasada, a manera de bosquejo, 4 razones urgentes por las cuales precisamos guardar nuestro corazón, cueste lo que cueste. Y esa frase la pusimos ahí para recalcar la urgencia, cueste lo que cueste. Haya que pagar lo que haya que pagar. Sabemos todos que tenemos un gran problema que está con nosotros consistentemente, y es la naturaleza de nuestro corazón. Sin Cristo, pues lo que había era un despelote, un zaperoco, un salpa afuera, un revolú, ¿verdad? Ahora que estamos en Cristo, pues se nos ha reemplazado, extirpado el corazón de piedra que nosotros teníamos antes de ser creyentes. Ese corazón ha sido reemplazado por un nuevo corazón. Pero sabemos que aún en nosotros permanecen vestigios de nuestra naturaleza previa, ¿verdad? El viejo hombre, si usted quiere. Y lo que Dios nos dice a través de Jeremías acerca de lo engañoso del corazón, ¿verdad?, y lo perverso, pues todavía está presente en nosotros. Pablo luchaba con eso, como cada uno de nosotros tenemos que luchar con ese particular. Así que en las notas suyas, por favor, ahí en la primera página, si usted no estaba la vez pasada, pues entonces escriba esto. Vemos 4 razones urgentes por las cuales preciso guardar mi corazón, cueste lo que cueste. La primera razón es la siguiente: preciso guardar mi corazón con urgencia, porque el hacerlo tiene mucho que ver con la gloria del Dios eterno. Si yo deseo obedecer lo que la Escritura me dice, que sea lo que yo haga, sea de comida o bebida, cualquier tipo de acción en la cual yo pueda estar envuelto, yo debo hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y si ese es mi deseo, si esa es mi determinación, pues entonces yo preciso guardar, proteger mi corazón urgentemente. ¿Ok? Escribimos lo siguiente en las notas suyas. Dios ha declarado su ira desde el cielo contra la maldad del corazón del hombre, y el gran delito del mundo antiguo fue la perversidad del corazón del hombre. Hablamos acerca de la firmeza de Dios, la intransigencia, si usted quiere, de Dios al declarar su ira totalmente abierto, ira, ¿verdad? The wrath of God, desde el cielo contra la maldad que se acomoda y que vive en el corazón del hombre. La perversidad del corazón es precisamente el gran delito, como acabo de señalar, del mundo, de los seres humanos en el mundo antiguo. Génesis 6:5 nos recuerda lo siguiente: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. En el hebreo es demasiado, era demasiado. It got out of control, se salió de control, ¿verdad?, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón del hombre, solo era de continuo el mal. Que siempre, en otras palabras, que el ser humano estaba pensando en hacer lo malo y nada
más que lo malo. Hablamos detenidamente sobre el particular, por consiguiente, no vamos a hacer volvemos a hacerlo en esta hora. Pero sí debemos recalcar o recordar el hecho de que muchas de las maldades del corazón, que son muchas, el corazón de toda persona, son muchas veces tan ofensivas para Dios que Dios rechaza, preste atención que es importante, con gran indignación, ¿verdad?, las buenas obras, las cosas buenas que algunas personas puedan realizar. Hay momentos en que Dios, ¿verdad?, por la indignación que Dios siente para con la maldad de nuestro corazón, que aún las cosas buenas que nosotros podemos hacer pueden recibir rechazo de parte de Dios. Vimos eso explicado y nos detuvimos por bastantes minutos a considerar la palabra de Isaías capítulo 66, versículo 3, donde se nos dice lo siguiente: la persona que sacrifica buey, como ya dijimos, ¿verdad?, pero para beneficio de los que no estaban, aquí Isaías está mencionando una persona que está realizando su deber cristiano en el templo, ¿verdad? ¿Okay? Y todo lo que está haciendo es correcto, mejor dicho. Todo lo que hace es parte de la prescripción de Dios en cuanto a cómo se debería conducir la adoración y los sacrificios en el templo. Cada una de las cosas que este hombre está haciendo son correctas, porque Dios ha determinado que se hicieran de esa forma. Sin embargo, a los ojos de Dios, estas cosas que son correctas, que esta persona está haciendo, que son aceptables, que son conforme al designio de Dios, a los ojos de Dios son abominación. ¿Right? Y entonces al final del pasaje nos da la razón por la cual es de esa forma. Dice: el que sacrifica buey es como si matara a un hombre, que es asesinato, es un pecado que está claramente expuesto en el decálogo, ¿verdad? El que sacrifica oveja es como si degollara a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, que sabemos que es una abominación a Dios. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo, ¿right? Pues lo que hacen es de esa forma a los ojos de Dios, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Explicamos detenidamente cada uno de esos casos. Me parece que quizás lo que debemos recordar sobre este asunto es la pregunta: ¿qué es lo que hace tan detestable, indigno y vil los sacrificios de este individuo al cual Isaías está haciendo referencia? Lo que hace indigno, detestable, vil, lo que este individuo está haciendo, es que, conforme a lo que la Escritura nos dice, es que se deleitó en sus abominaciones. ¿Ok? Así que con eso en mente, vamos entonces al segundo punto que está en la página número 2 de ustedes, que es el siguiente: otra razón urgente por la cual preciso guardar mi corazón, cueste lo que cueste. Preciso guardar mi corazón con urgencia porque la sinceridad de mi profesión de fe, y no estoy hablando de una profesión de fe verbal, estoy hablando de una profesión de fe en mi conducta, en mi comportamiento, en mis acciones. ¿All right? Porque podemos nosotros declarar nuestra fe por medio de palabras, pero también podemos declarar nuestra fe por medio de nuestras acciones. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Amén? Pues yo puedo decir lo que yo quiera, ¿verdad? Pero lo que yo digo necesita ser respaldado por mis acciones, por mi conducta y mi comportamiento. ¿Ok? Así que yo preciso guardar mi corazón con urgencia, porque la sinceridad de mi fe depende mucho del cuidado que yo ejerzo en guardar mi corazón. Depende. Está sujeta al cuidado que yo ejerzo en guardar mi corazón. La palabra de Dios, entre otras cosas, enseña que una persona que descuida el estado de su corazón es muy probable que sea un hipócrita en cuanto a lo que profesa creer, sin importar, sin que importe, sin que medie, ¿verdad?,
cuán excelente puede ser el servicio externo de esa persona. En otras palabras, sin importar cuán excelente puedan ser las obras que esa persona pueda realizar. Si la persona descuida, no cuida, no protege, como la Escritura nos está diciendo, ¿verdad?, su corazón, el estado de su corazón, si no hay esa determinación, si no hay esa disposición, si no hay esa actitud, si no hay esa conciencia de urgentemente estar cuidando el corazón por encima de cualquier cosa, porque del corazón emana la vida, porque del corazón emana lo que yo soy y lo que yo hago, ¿verdad? Es muy probable que esa persona se torne un hipócrita en cuanto a lo que profesa creer, ¿verdad? Ya establecimos que podemos profesar creer cosas por medio de nuestro hablar, nuestra conversación, pero también podemos profesar cosas por medio de nuestras acciones, nuestro servicio al Señor, si usted quiere, nuestra conducta y nuestro comportamiento, o nuestras obras. También le podemos llamar a través de nuestro servicio externo. Vimos brevemente el caso aquí en Segunda de Reyes capítulo 10, donde se nos presenta un ejemplo que probablemente es asombroso, probablemente es impactante, si usted se detiene, ¿verdad? Si a usted le parece apropiado sacar un poco de tiempo y leer 2 o 3 capítulos antes del capítulo 10 de ahí de Segunda de Reyes, pues entonces se va a poder percatar de quién era Jehú, ¿verdad? Y qué fue lo que Jehú hizo, ¿verdad? Y qué fue lo que Jehú no hizo, que provoca la reacción de Dios sobre este individuo. Y Segunda de Reyes capítulo 10, 30 al 31, vamos a ir bien rápido en este momento porque eso lo cubrimos, pero no terminamos de cubrir esta parte, ¿ok? Así que para poder cubrir todo correctamente, refrescamos un poco, ¿ok? Dice entonces en Segunda de Reyes capítulo 10, del 30 al 31, preste atención porque comienza alabando, si usted quiere, o destacando positivamente lo que este hombre ha hecho, y termina entonces censurando la conducta de este hombre que previamente en los mismos pasajes ha sido exaltado, ¿verdad? Aquí hay algo que obviamente pues es interesante. Dice, y es asombroso, ¿verdad? Y es impactante que eso pueda ser de esa forma. Gloria al nombre del Señor. Y Jehová dijo a Jehú, miren lo que dice, positivo: por cuanto has obrado bien haciendo lo recto a los ojos de Dios, conforme que has recibido la aprobación de Dios delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. En otras palabras, que Jehú se aseguró de que las acciones que iba a tomar con relación a la casa de Acab no era ¿sabe? Que cuando habla de casa, necesariamente en el contexto del Antiguo Testamento, no está hablando de una construcción de madera o de bloques, está hablando de una familia, ¿verdad? Y muchas veces es una familia extendida. No solamente a la persona con la cual tenemos un issue, probablemente con sus abuelos, sus padres, con sus hijos, con sus nietos. Y por eso es que tantas veces en la Escritura vemos que por culpa de, particularmente en el Antiguo Testamento, por razón de una persona, pues como dirían algunos de nuestros antepasados o nuestros abuelos, los justos pagan por los pecadores, ¿verdad? Pues vemos algo, y esa es la razón por la cual sucede eso. Dice entonces, por cuanto has obrado bien haciendo lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos, esta es la bendición que vas a recibir por eso, se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú, que aquí es donde está el issue, no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. Pero fíjese que él lo hizo, pero no lo hizo como Dios había estipulado. Dios estipuló que se hiciera con todo su corazón. En otras palabras, había un poco de algo que Dios detesta. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, nos habla acerca del hecho de que para Dios es mejor que nosotros estemos fríos o calientes, pero que no estemos tibios. Hay una tibieza, ¿verdad? Hay una inconsistencia
Hay un doble ánimo, si usted quiere. Hay una puerta abierta para poder querer estar, como decimos aquí en la iglesia. Muchos de nosotros llevamos años, vamos a ponerlo de esta forma, esta es la cerca, ¿verdad? Muchos de nosotros llevamos en este lado es negativo y en este lado es positivo, ¿verdad? Nosotros no queremos caminar en este lado positivo todo el tiempo, pero mucho menos queremos caminar en el otro lado que es negativo. ¿Y qué hacemos? Pues pasamos mucho tiempo tratando de caminar por encima de la cerca, ¿verdad? Y eso pues sabemos que trae muchas consecuencias indeseables y que totalmente desagrada a Dios, que es precisamente lo que vemos aquí. Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, el Dios de Israel, con todo su corazón. Sí, él tuvo conducta, él tuvo comportamiento que fue agradable a Dios, ¿verdad? Pero no fue todo, ¿verdad? Hubo unas áreas donde Dios le dio clara dirección y Jehú insistió en hacerlo a la forma de él, o no hacer lo que Dios dijo que debía hacer, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Y tampoco Jehú, y eso me imagino yo, infiero yo, que esos resultados de la negación de él, de hacer las cosas de todo corazón como Dios había establecido, ni se apartó de los pecados que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Me parece a mí que la actitud esta de él, de querer tener lo mejor de dos mundos, que usted quiere, ¿verdad? Pues provoca que insista en hacer lo mismo que Acab estaba haciendo y que recibió él órdenes de Dios para eliminar a Acab y toda su casa. ¿Y qué es lo que, en qué consistió el pecado de Jeroboam? Simplemente en idolatría, y la adoración de becerros de oro, muy parecido al pecado de Baal, ¿ok? Así que Jehú, dijimos entonces, que había realizado un gran servicio en contra de la casa de Acab, el culto a Baal, y por ese excelente trabajo, servicio a Dios, se le dio una recompensa temporal, ¿verdad? 4 generaciones, si usted quiere, que incluía, pues, como dijimos, y como dice la Escritura, que sus descendientes se sentaran en el trono de Israel. Sin embargo, en este versículo 31 que hemos destacado, se nos deja ver que Jehú fue considerado como un hipócrita. En otras palabras, Dios aprueba lo que Jehú hace y lo recompensa por eso, ¿verdad? El trabajo que hizo, la obra que hizo, el servicio que rindió con relación a la familia de Acab, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios aborrece y Dios rechaza a la persona que hizo eso. ¿Por qué lo rechaza? El punto es porque hay una hipocresía, ¿verdad?, envuelta. ¿Okay? Quizás usted puede que se pregunte, entonces, ¿en dónde es que radica la hipocresía de Jehú? Es fácil, porque la Escritura lo dice. Jehú no se cuidó, que es el punto que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar conscientes. Dice la Escritura que el que se cree que esté firme, mire que no que es. Y eso aplica a todo el mundo, empezando por mí. ¿Right? ¿Okay? Así que Jehú no se cuida de andar en los caminos del Señor de todo corazón. Es interesante que aquí lo que se nos está destacando es que pues Jehú camina con el Señor, pero entonces no lo hace en la forma que el Señor lo ha dicho. Hermano José, tú me puedes hacer un favor, mi hermano. Mira, esa Biblia que está ahí es mi Biblia. Yo la voy a tener que usar dentro de un momento. Mira, en esta mesa que está ahí. Sí, traigan en un momento así, y así la gente va a tener la oportunidad de conocerle. Mira, este es José y este es uno de los siervos del Señor. Así que, gracias, mi hermano. All right? Te quiero, brother. Ah, Señor. Mi abuelita decía que hay más locos sueltos que los que hay en el manicomio, ¿verdad? Está hablando de mí, ¿verdad? ¿Sabes? No de él, de mí. All right. Jehú no se cuida de andar en los caminos del Señor de todo corazón. Caminó, sirvió en la iglesia, pero no lo hizo de todo corazón, right? Ahí está el detalle, ¿verdad? Lo hizo entonces, y el punto es que para Dios, si tú no lo haces, si yo no lo hago de todo corazón, conforme a como Dios lo ha prescrito, ¿verdad? Pues entonces lo estoy haciendo falsamente. Y es muy probable que lo estoy haciendo con motivos egoístas.
Así que podemos concluir con relación a esto que aunque la obra de Jehú, obra que Jehú hizo fue extremadamente buena, porque fue extremadamente buena, ¿right? Al no limpiar su corazón de sus inclinaciones egoístas. Y la inferencia entonces es de que él no andó con el Señor, o anduvo, mejor dicho, con el Señor de todo corazón. La razón por la cual lo hizo es porque él no limpió su corazón de estas inclinaciones egoístas que nosotros teníamos, y por ende termina actuando hipócritamente. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de ese asunto. Y busque su Biblia, por favor, y chequee ahí en el libro de Hechos, en el capítulo número 8, por favor. Nuevamente, hermano José, gracias por ayudarme con la Biblia. En el Nuevo Testamento, Lucas, que es el autor humano del libro de Hechos, nos habla de un individuo que se conocía en aquel entonces como Simón el Mago. Este individuo había sido un sinvergüenza, había manipulado el pueblo por muchos años, ¿verdad? Pero en un momento dado, este individuo ha profesado fe en Cristo. No solamente eso, sino que este individuo, luego de haber profesado fe en Cristo, estoy hablando de Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 25, ¿ok? Luego de haber profesado fe en Cristo, el hombre ha sido bautizado. Le encantaba estar cerca de los discípulos. Sin embargo, no tomó mucho tiempo en que su hipocresía fue descubierta rápidamente. ¿Ok? Dios te bendiga, mi hermana. ¿Ok? Versículo 9 de Hechos capítulo 8, mejor dicho. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes de su conversión ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente haciéndose pasar por alguien importante en el contexto de la espiritualidad. A este, mejor dicho, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, decían: este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, lo que Felipe proclamaba, el Evangelio de Cristo, ¿eh?, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, después fue bautizado y estaba siempre, constantemente, continuamente con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba maravillado, estaba mesmerizado, ¿verdad? ¿No? Cuando los apóstoles, versículo 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entiéndase, por favor, que en el contexto nuevo testamentario del libro de Hechos nos habla de un momento de transición en la historia de la iglesia, y muchas de las cosas que acontecen en ese periodo de transición no son cosas que son permanentes para el funcionamiento de la vida de la iglesia. En otra ocasión pues podemos detenernos y explicar un poquito más sobre eso. Versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibían en el Espíritu Santo. Versículo 18. Y cuando vio Simón, que esto es lo que nos interesa, por eso estamos leyendo todo esto en este momento, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Paréntesis, nada nuevo.
lo mismo que estaba haciendo Simón el mago, es algo que usted y yo podemos ver en cualquier momento. Todo lo que tenemos que hacer es sintonizar el canal de televisión en el canal adecuado. Right? Si usted lo sintoniza en enlace, that's what you're going to see. Los apóstoles que en el día de hoy existen, los cuales por una buena ofrenda de amor, por una buena semilla que usted siembre, pueden venir hasta su iglesia y transmitirle a usted la unción que han recibido de otros apóstoles, ¿verdad? Y desde ese momento, usted al recibir esa unción, pues ya no es el pastor Edwin o el misionero Pedro o lo que sea. De ahí en adelante usted se convierte en el apóstol tal o cual, ¿right? Que es que no hay nada nuevo en el día de hoy. Todas estas cosas que vemos en el día de hoy, que consideramos como aberraciones, eso es parte del sucio. Recuerda, el domingo pasado yo comencé a hablar del mucho sucio que había dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eso fue la introducción de la cual hablamos. Esto es parte del sucio que hay, definitivamente, ¿verdad? Okay. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24 dice que respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, porque he pecado contra Dios. ¿Eso es lo que dice? ¿Cuál es la razón de su oración? Puedes ver en la razón, en la oración que el hombre expresa, la condición de su corazón. El punto entonces es que a pesar de que Simón profesaba ser una persona piadosa, que es lo que hemos leído, por eso lo hemos leído, ¿verdad? Okay. Y a pesar de que le gustaba asociarse con los discípulos, había algo que Simón desconocía. Y es la idea que se nos presenta en la Escritura, la necesidad, la responsabilidad humana que todos los verdaderos creyentes tienen de hacer su parte en este proceso que se llama santificación. Right? Dijimos, porque la Escritura enseña que en la economía de Dios tenemos cosas como la regeneración, la justificación, donde el ser humano bajo ninguna circunstancia, en absolutamente nada, está envuelto. Es Dios el que justifica, es el Dios el que regenera. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros nada tenemos que aportar nosotros en eso. Pero sin embargo, cuando se trata de la santificación, pues entonces vemos que Dios está haciendo su obra y que nosotros somos llamados a asumir nuestra responsabilidad. ¿Ok? Así que en cuanto a Simón el mago, pues él profesaba ser una persona cristiana, piadosa, le gustaba estar con los apóstoles y le interesaban muchas de estas manifestaciones que estaba viendo. Pero había algo que no le atraía, y lo que no le atraía a él, o que desconocía, vamos a darle el beneficio de la duda, es lo que la Escritura habla acerca de la mortificación de los pecados del corazón, que es el asunto que nos ocupa a nosotros en este estudio de Matetes. All right? Versículo 21, leemos nuevamente. Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto para con Dios. Right? Dios bien sabe cuáles son las intenciones de tu corazón y Dios sabe que las intenciones de tu corazón no son buenas. Ahora bien, si bien eso es cierto, también es cierto que entre los mismos cristianos, en cuanto a la diligencia, en cuanto a la habilidad que nosotros podemos tener en lo que respecta al cuidado de nuestro corazón, al cuidado de nuestra mente, ¿verdad? La realidad es que hay algunos que son más entendidos, hay algunos que tienen más éxito que otros en esa gestión. Esa es la realidad. Por las razones que Dios
ha determinado que sean así. Pero, escriba esto en sus notas, por favor. El que reclama ser cristiano, pero que no presta atención a su corazón y que no es cuidadoso o cuidadosa para guardarlo correctamente ante Dios, no es sino un hipócrita. Vemos ejemplo de eso en Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Me parece que usted lo tiene en sus notas. Correcto. ¿Ok? Dios hablándole a Ezequiel acerca de una realidad que está ocurriendo en el ministerio de él, donde hay personas que están presentes cada vez que hay, vamos a ponerlo de esta forma, algún tipo de reunión, y que probablemente se sientan en las primeras filas, como el pastor Edwin le gusta que la gente se siente, ¿verdad? Y que pues dicen palabras bien chéveres con relación a lo que Ezequiel estaba diciendo, pero Dios, que ve lo que está pasando, pues le hace un recordatorio a Ezequiel sobre el particular. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Y esto es lo que dice: y vienen a ti, Dios hablando, a ti, ese es Ezequiel, y vienen a ti como viene el pueblo, y están, en hebreo es se sientan delante de ti como pueblo mío. Subraye eso, como pueblo mío, como si en realidad esta gente fueran parte de mi pueblo. Tú eres el predicador, tú eres el profeta, ¿verdad? Y estas personas, ¿verdad?, vienen a ti en las reuniones que tú tienes, ¿verdad? Se sientan ahí en las primeras filas, si tú quieres, como se sentaría mi pueblo, ¿verdad?, movido por mí, probablemente. Estas personas oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Señalamiento muy familiar, ¿verdad? Antes hacen halagos con sus bocas. En otras palabras, wow, tremendo, qué predicación buena, oh, qué enseñanza. Dicen montones de cosas de esa clase, ¿verdad? Pero entonces dice la Escritura, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Eso lo podemos expresar de una forma distinta. Acuérdense que Dios continúa hablando. Dice, esto es lo que hacen. ¿Okay? Vamos a ponerlo en un vocabulario un poquito más fácil de entender. Estas personas llegan, se sientan delante de ti, te prestan atención, pero para ellos tú eres como un cantante que tiene una voz bien dulce, ¿verdad? Tú eres como un músico que sabe tocar un instrumento a perfección. Me viene a la mente nuestro hermano Eric Díaz, que cuando tocaba el violín yo me quedaba extasiado. Decía, amén, que no pare de seguir tocando el violín, ¿verdad? Para ellos tú eres como un cantante que tiene una voz dulce, ¿verdad? Canta como un ángel. Tú eres como una persona que sabe tocar su instrumento musical a perfección. Tú eres como alguien que le canta al amor, right? Le gusta mucho cómo tú hablas, pero su corazón está detrás del dinero, right? Te oyen, pero no hacen lo que dices en tu enseñanza. Así que Ezequiel está hablando de lo que la opinión de personas que han estudiado la Biblia extensamente por muchos años y con seriedad, de lo que puede llamarse una sociedad de hipócritas religiosos formales. Una sociedad de hipócritas religiosos formales, right? Una compañía de hipócritas religiosos formales que aparentan ser lo que no son. ¿Alguien dice amén? Right? Ok, está un poquito cómodo, pero nada. Esas son las malas noticias, hay buenas noticias, ok. Right? No. Me parece que esa afirmación de que esto simplemente es una sociedad, un grupo, sociedad en el sentido de un grupo, ¿verdad?, de gente hipócrita, religiosa y formal, ¿verdad?, que aparentan ser lo que no son, se puede ver con claridad en la expresión como pueblo mío. Como pueblo mío, en hebreo es más claro todavía. Es como
como si fueran parte de mi pueblo, ¿verdad? Por su conducta, dan la impresión que son parte de mi pueblo, ¿ok? Lo que implica esa frase como pueblo mío, implica que aunque se asemejan al pueblo, aunque hablan como el pueblo, aunque utilizan el cristianés que el pueblo de Dios utiliza, aunque levantan las manos como muchos cristianos genuinos y verdaderos las levantan, en realidad no forman parte de ese pueblo de Dios. De eso es lo que está hablando. Ahora, yo no sé a usted, pero a mí cuando yo leo cosas como esta, pues siempre, pues, no siempre, ¿verdad? Pero normalmente, si estoy cuidando mi corazón, me quedó bien eso. Si estoy cuidando mi corazón, si lo tengo descuidado, no me va a interesar. Pero si estoy cuidando mi corazón, me quedo ahí preguntando, ¿por qué es de esa forma? ¿Por qué eso sucede de esa forma? ¿O qué provoca que esas personas fueran parte, otra vez, de esa sociedad de hipócritas religiosos formales? ¿Por qué se pueden ubicar dentro de ese contexto? Estas personas aparentaban estar bien porque se presentaban, conforme a lo que el pasaje nos dice, delante de Dios de forma reverente y porque aparentaban, ¿verdad? Parecían deleitarse en las ordenanzas de Dios en las cuales ellos participaban. Muy posible a la realidad nuestra domingo tras domingo. Right? La realidad es que aunque estas personas guardaban las ordenanzas, hacían algo o no hacían algo que necesitaban hacer. Y usted y yo necesitamos prestar atención a eso. Estas personas guardaban las ordenanzas, pero no guardaban su corazón. Y al no guardar su corazón, lo que estas personas hacían era una abominación delante de Dios. ¿Right? Así que podemos decir que su verdadero problema era que a pesar de todo su formalismo religioso, hipócrita, como ya señalamos, sus corazones no estaban con Dios. ¿Y por qué no estaban con Dios? Porque ellos eran gobernados por sus propios deseos y en el caso de estas personas por su codicia. ¿Right? Y la verdad del caso es que la situación de la codicia, pues, de paso, eso está incluido en uno de los 10 mandamientos, el problema de la codicia, ¿verdad? No codiciarás, ¿verdad? ¿Sabe? Y la codicia es algo que es parte de la cultura donde nosotros vivimos, es parte de la mentalidad del momento donde nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y tenemos el problema que en la cultura nuestra la codicia, la avaricia es algo que ha sido santificado, ¿right? Y se ha cristianizado. Y por eso tenemos teología de prosperidad y por eso podemos ver hombres comunes de carne y hueso como usted y como yo reclamando de que pues somos hijos del rey y por consiguiente pues yo tengo derecho a tener mi helicóptero, tengo derecho a tener mi avión y tengo derecho a tener un montón de cosas. Eso simplemente es que eso es codicia santificada. Amén. All right? Ok. La enseñanza es, y se nos acaba el tiempo, o ya se acabó el tiempo. Qué bueno, queda mucho tiempo. Si estas personas hubiesen guardado sus corazones en Dios, la cosa había estado bien, no hubiese sido el resultado que estamos viendo. Sin embargo, al no cuidar la dirección en que iba su corazón, cuando cumplían con su deber, por no cuidar la condición de su corazón, ¿verdad? ¿Okay? O la dirección en que su corazón iba, porque nosotros sabemos en la dirección que va nuestro corazón. Por no cuidar, proteger, guardar la dirección de su corazón, cuando cumplían su deber, abrieron la puerta a la hipocresía que Dios tanto detesta. Ahora bien, preste atención que es importante lo que vamos a decir en este momento. Es importante. Por otro lado, al considerar lo que acabo de decir en los últimos 20 o 25 minutos, es probable que el alma, mente, emociones, afectos, voluntad,
El alma de una persona recta a los ojos de Dios. Don't miss that point, ¿ok? Es posible que reaccione de esta forma. Es posible que en su mente pueda decir, escuche bien, lo voy a leer para asegurarme que digo lo que es correcto. Es posible que esa persona, al escuchar lo que estoy diciendo acerca de la hipocresía, acerca de la inconsistencia, de este sinnúmero de los ejemplos estos que acabamos de leer, ¿okay? Es posible que esa persona cuyo corazón es recto, es aceptable, Dios dice, I love your heart, me encanta tu corazón. Es posible que la persona que tenga un corazón recto a los ojos de Dios pueda reaccionar de esta forma diciendo esto. Escuche, pues yo también soy un hipócrita, o soy una hipócrita, porque muchas veces mi corazón se aparta de Dios durante mis deberes como cristiano. Pues entonces, pues yo también soy una hipócrita, ¿ok? Yo hago lo que yo puedo, pero la realidad es que yo no soy capaz de mantener mi corazón siempre cerca de Dios. Y como yo no puedo mantener mi corazón siempre cerca de Dios, pues por consiguiente, el sello de hipócrita me lo deben poner a mí también. Voy a dar una opinión muy personal mía, ¿verdad? Okay. Yo estoy seguro que la palabra de Dios enseña que si verdaderamente yo hago lo que yo puedo hacer, yo disfrutaré de la bendición de los que son rectos a los ojos de Dios. A pesar de que en ocasiones Dios considere adecuado ejercitarme, darme la oreja, darme el pelo, ¿verdad? Mediante la aflicción que trae un corazón angustiado porque he desobedecido a Dios, un corazón angustiado porque yo sé nuevamente que muchas veces mi corazón se aparta de Dios y me angustio, ¿verdad? Y eso me fastidia, esa palabra me gusta utilizarla, me fastidia por dentro, ¿verdad? ¿Okay? Y yo sé que yo no soy capaz de mantener mi corazón siempre cerca de Dios como yo quisiera que estuviera en todo momento. ¿Okay? Yo sé que si yo hago lo que yo pueda hacer, voy a disfrutar de la bendición de los que Dios considera rectos a sus ojos, a pesar de que cuando Dios tiene que enderezarme un poco y tiene que darme la oreja y tiene que darme 2 o 3 cantacitos por donde Él entienda que sea menos doloroso para mí, aunque a veces, muchas veces lo es, pues lo haga, ¿verdad? ¿Okay? Y en el proceso, pues yo me siento de esa forma. La verdad es que pues, yo soy un hipócrita, inconsciente. ¿Y cuándo voy a cambiar? ¿Hasta cuándo, Señor? Si yo sé lo que tengo que hacer y yo sé lo que tú esperas de mí, right? Hay una realidad que nosotros tenemos que considerar también. El miércoles pasado terminamos. Yo le dije, pero no se vaya, porque déjeme decirle algo, que no se queda, la historia no se queda ahí, ¿verdad? Hay malas noticias, pero falta la buena noticia. Y en el día de hoy estamos a punto de terminar y pues, quizás no me da el tiempo para darle la buena noticia tampoco, ¿verdad? Okay. El punto es este, familia. La realidad es que aún en los mejores cristianos aún queda cierto grado de descontrol. Preste atención. Aún en los mejores cristianos aún queda cierto grado de descontrol y desorden en sus pensamientos y en sus imaginaciones. Aquí ninguno de nosotros hemos llegado. Todos estamos en este proceso de construcción. Déjeme leer este pasaje y llenamos un blanco y terminamos, ¿ok? Now, esa es una realidad incómoda, que en mí aún queda cierto grado de descontrol. Todos los días lucho con eso y que aún dentro de mí queda cierto grado de desorden en mis pensamientos y mis imaginaciones. ¿Okay? Esa es una realidad que es incómoda. Pero una realidad que me mantiene, y si usted es un verdadero creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, si usted ha tenido un nuevo nacimiento, esa realidad, ¿verdad? Aunque es incómoda,
le va a mantener a usted humilde, que es algo que Dios quiere de nosotros. Es lo que la invitación de Cristo es una invitación a ser manso y humilde de corazón como Él es. Right? Okay. Nos mantiene humildes y sobre todo nos mantiene dependiendo de Cristo en todo momento. Pablo probablemente tiene algo parecido en mente cuando escribe lo que escribe. No creo que usted lo tenga en las notas, pero usted sabe cuál es. Romanos 7, versículos 21 y 25. Esto es lo que dice. Así que queriendo yo hacer, Pablo hablando de esta incomodidad, hablando de esta inconsistencia, del control y del desorden que todavía hay en sus pensamientos y sus imaginaciones. Así que queriendo yo hacer, ahí está el desorden, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, el nuevo hombre, ¿verdad? Nueva creación. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Ahí está la incomodidad de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente vivo, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Escriba esto y terminamos, por favor. Aquí está la buena noticia. El que reclama ser cristiano, pero al llegar el mal pensamiento que le llega a todo el mundo, ¿right? Al llegar el mal pensamiento, se preocupa por tratar de evitarlos. Y que cuando los mismos se manifiestan, le afligen y le entristecen, nunca podrá ser acusado de hipocresía. Amén, gloria a Dios, Pastor Edwin, gracias por decir eso. Ah, qué chévere, yeah. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé dónde está la mente de usted en este momento, pero hey, lo que acabamos de decir es glorioso. Ese es el evangelio. Esa es la gracia de Dios, familia. Right? Okay. Es la gracia de Dios que usted y yo no la utilizamos. Pablo dice, ay de mí que yo trate livianamente, ¿verdad? La gracia de Dios. Todo lo contrario, ¿verdad? Es ese reconocimiento de este favor inmerecido de Dios para con nosotros es increíble. Si usted y yo decimos que somos cristianos, y cuando llegan los malos pensamientos, ¿te acuerdas? Me pueden volar las aves por la cabeza, pero yo no tengo que dejar que me hagan un nido en la cabeza, ¿cierto? ¿Ok? Los malos pensamientos me van a entrar por mi mente, ¿verdad? Pero yo tengo la capacidad, antes no tenía. Antes entraban y yo los recibía y me gozaba con ellos y era feliz como una lombriz, porque yo tenía el corazón de piedra, pero entonces Cristo me dio un nuevo corazón, removió el corazón aquel de piedra, me dio un corazón de carne, la forma que se describe en la Escritura, y ahora pues soy sensible, tengo sensibilidad espiritual, he nacido de nuevo espiritualmente, ahora tengo un corazón nuevo, y con ese nuevo corazón tengo la capacidad, porque el Espíritu Santo vive permanentemente dentro de mí. Preste atención, porque esto es lo que dice la Escritura, no son inventos míos, eso es lo que dice la Escritura. Okay? So, el Espíritu Santo, ¿verdad? Viviendo dentro de mí, me capacita a mí, ¿verdad? Para poder hacerle frente a esos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. O sea, en el pasado venían, entraban y yo le abría las puertas y yo le abría todos los cuartos y entren y acomódense y cuando quieran vienen otra vez y hablamos y ahí tenemos la conversación todo el día. Estoy todo el día envuelto en esos pensamientos, no hablo con nadie, pero tengo esa conversación ahí en todo momento. En el pasado era de esa forma, yo no tenía con qué decirle que no, yo no tenía con qué sacarlos de mi vida, de mi mente, pero ahora sí, familia. Right? Y ese es el punto, desde ahí es donde necesitamos enfocarnos, sobre toda cosa que tú guardes y cuides y protejas, protege tu mente, porque de ahí emana la vida, eso determina qué es lo que eres y determina qué es lo que haces. Y vamos a traerlo entonces a la realidad nuestra. Muchos de nuestros conflictos, muchos de nuestras desavenencias con otras personas y con nosotros mismos emanan de ahí. Y nosotros invertimos mucho de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo por años y años y años bregando, ¿verdad?, con síntomas y ignorando por completo la raíz de todas las dificultades que nosotros tenemos.
cuando la inversión nuestra de tiempo y esfuerzo debe ser en cuidar nuestra mente. Ahora yo no tengo razón para continuar pensando como yo pensaba antes de Cristo. ¿Right? Ya yo puedo reconocer cuando viene el pensamiento, ¿verdad?, que no es aceptable a Dios, pues el Espíritu Santo me deja ver inmediatamente, ¿verdad? Y cuando se me cuelan, porque se me cuelan, ¿a alguien más se le cuelan los pensamientos? ¿Me cuentan? Claro, yo te explico después lo que se cuelan, ¿verdad? Okay. Genio, piensa cómo diría esto en inglés. Se cuelan, ¿ok? Para que me lo diga ahorita, ¿ok? Y cuando los mismos se manifiestan, ¿verdad? ¿Sabes? Se me cuelan, se manifiestan en mi vida, ¿verdad? Esa manifestación me aflige. No me quedo como si tal cosa. Esa manifestación me entristece. Y mientras eso sea de esa forma, que yo, ¿verdad?, cuando viene el pensamiento trato de evitarlo. No. ¿Cómo lo puedo evitar? Para algunas personas, pues, es complicado. Para mí no es complicado. Yo soy de las personas que piensan que Dios nos creó de una forma que no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Yo tengo la opción de pensar en eso o pensar en otra cosa. Me pongo a leer la Escritura. Muchas veces lo que hago es que me pongo a cantar alabanza al Señor. Amén. Esto es algo que cada uno de nosotros, y mientras, alabado sea Cristo, eso sea de esa forma, que cuando vienen los pensamientos yo trato de evitarlos, y que si se me cuela alguno por debajo de la mesa, pues yo me aflijo, me entristezco, I hate myself. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? ¿Me entiendes? Right? De esa forma, pues entonces de esa forma, lo siento mucho por ti, nunca podrás acusarme de ser una persona hipócrita. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Padre, gracias te damos por el tiempo que tú nos has dado en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu misericordia, Señor. Ha sido grato poder tener esta enseñanza en la noche de hoy. A mí me resulta bien agradable poder compartir estas verdades con mis hermanos y mis hermanas. Pero, Señor, lo hago en el temor de Dios. Tu palabra dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga, Señor. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. Ayúdame, Señor, a vivir consciente, Señor, de la realidad de que dadas las circunstancias que puedan proveerse, yo, al igual que cada uno de los que estamos aquí en esta noche, somos capaces de hacer la barbaridad más grande, Señor. Es que cuídanos, Señor. Quebrántanos, Señor. Cuando sea necesario, Señor, utiliza toda la disciplina que tú tengas que utilizar, Padre Santo. Ayúdanos, por favor. Gracias, Señor, por haberle dado un año más de vida a mi hermano Chiquilo, Señor. Gracias por haberlo utilizado en esta noche para traer alegría a nuestros corazones. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. Prepáranos para el domingo, Señor, y capacítanos, Señor, para tomar decisiones correctas y que, por favor, Señor, bajo ninguna circunstancia pequemos contra ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.